Santiago, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? muy bien, muy bien. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Buenísimo. ¿Cómo vas? ¿Cómo has estado? Pues todo bien, aquí en cuarentena, igual que ustedes en Colombia, trabajando desde casa, Trabajando como se desde casa. puede. Bueno, pues quería contarle un poco, le estaba contando a la gente que hoy vamos a tener dos invitados. Mm. Perdón, los lives están en YouTube, están en el canal. Ustedes en YouTube buscan Hispanicast y todas estas charlas ya están montadas en YouTube, ahí las pueden ver. Eh, Y pues quería que les contarle a la gente que estamos contigo, que trabajas, eres actor, productor, director y además titiritero, pero además tenemos un invitado contigo que quiero presentarles, Guayabón, ¿no? El mismísimo Guayabón está con nosotros también. Guayabón, bueno, ahora más tarde vamos a permitirles que conozcan un poco a Guayabón. Bueno, eh, Santiago, quería que habláramos un poco. La verdad es que es muy poco lo que sabemos acerca del mundo de los titiriteros y el trabajo de los actores con los títeres. Y me gustaría que nos explicaras un poco eso, empezando un poco desde tu experiencia como titiritero, además de ser director, actor y productor. ¿Cómo empezaste en este mundo? Bueno, pues el camino del titiritero en general es o naces en una familia de titiriteros y es de oficio, como hay muchas compañías de teatro por todo el mundo, que es como se va dando esta profesión, o te vas abriendo camino porque no es que haya una universidad o una escuela del títere, es una especie de suma de aportación de diferentes maestros y caminos que se van haciendo en los diferentes medios, sobre todo anteriormente en el teatro. Actualmente ya es en todos los medios, incluyendo medios digitales, pero inicialmente era más en teatro. Entonces, pues es un camino, te vas metiendo al mundo del títere. En mi caso, yo empecé en la universidad porque un amigo mío hacía obras de teatro y entonces estudiábamos diseño los dos, me pidió que lo apoyara con la escenografía, hice la escenografía de las obras de teatro, me interesó mucho y me metí a construir los títeres. Y de ahí fue un pasito a manipular títeres y a meterme ya en todo el mundo. Después juntos hicimos un proyecto para televisión, no teníamos ni idea de televisión, estábamos haciendo teatro, ganamos un concurso aquí en México de Fonca para hacer proyectos de televisión infantil y ganamos el concurso y no teníamos ni idea de cómo hacer televisión. Entonces, a 2 semanas de arrancar al aire estábamos leyendo manuales de Ay, terminología de televisión y tratando de entender cómo hacer este paso del títere, del teatro a la televisión, ¿no? ok. Y Hablando, ya después fue un... Perdón, sí. has trabajado en varios shows de televisión, o sea, haces mucho trabajo con los títeres. Mira, yo creo que mayormente, lo que pasa es que el títere es una herramienta que te permite estar en cualquier medio. En mi caso, yo creo que, pues no por medirlo en porcentajes, pero yo creo que sí el 80% que hago es para video. ¿No? He hecho muchísimo teatro, o sea, lo que pasa es que empecé muy temprano, yo tenía 19 años cuando empecé con esto de los títeres, tengo 47, entonces son muchos años y esto me ha permitido estar mucho en teatro, he hecho mucho teatro, tal vez más en Europa que aquí en América, pero he hecho muchísima televisión. No ha habido un año que no haga algún show o programa de televisión, ¿no? ¿Algún show que podamos recordar nosotros o en el que hayas participado? Pues mira, yo creo que ahí, desde Colombia, a lo mejor la referencia que podrían tener de algún trabajo es Plaza Sésamo, que aquí fue Plaza Sésamo México, que se transmitió en toda Latinoamérica en su momento. Aquí en México, la gente puede tener referencia de, por ejemplo, los primeros proyectos que hice para televisión fueron con este premio que te digo y fueron para Canal 22, que es la televisión cultural de México, y después de ahí se abrió hice cosas en Televisa, en TV Azteca, que son, de aquella eran las televisoras grandes de México, con Argos, que es una de las productoras más grandes también. La referencia del proyecto aquí en México sería La Madriguera del Conocimiento, por ejemplo, hace mucho tiempo. Después proyectos en redes, uno que se llamó Zoom TV con Argos,
había un programa, Títere Fue, que fue muy exitoso y precisamente participaba el Guayabón, que lo vamos a conocer en unos Bueno, momentos. creo que Plaza Sésamo es un referente para todos. Sí, sí, en España, por ejemplo, no se veía Plaza Sésamo porque fue para Latinoamérica, pero en España la referencia que pueden tener son las aventuras de Tutu el canguro, por ejemplo, las aventuras de Minchi, un programa en la televisión de Galicia con el gallo Cecilio, que era un títere de un gallo mexicano que salía en España, bueno, Los Guiñoles, ¿no? Que es como crítica política, fue en España. En Estados Unidos, por ejemplo, con los Teletubbies, algunos segmentos para Discovery Kids. Y yo creo que ahorita la referencia infantil, bueno, hay otro programa aquí en México que a mí me encanta, que es Las Aventuras de Musi y Brige, que sale en Canal 11. Y es una especie, es teatro en televisión. Y yo creo que ahorita la referencia que podría ser como más globalizada es Opa Popa Dupa, que es un proyecto de Fox, en este caso de Nat Geo De Kids, Nat Geo, y sí. que está no sé si ya está o está por pasar a las plataformas de Disney. Yo Ah, creo que podrían ser las referencias para que a lo mejor ubiquen un poco el trabajo que bien. hacemos, ¿no? No, pues eso estaba en todo, pero bueno. Bien. ¿Qué es un titiritero y es necesario ser actor para desempeñar esta labor? Alguien me contó que en Latinoamérica hay muy pocos titiriteros y que tú eres uno de los pocos master puppets que hay en Latinoamérica. Lo cual es un honor tenerte aquí porque sé que dominas muy bien el tema. ¿Qué es un titiritero y hay algún tipo de categorías de titiriteros? ¿Cómo llegas a ser un master puppet? Bueno, lo que pasa es que, como te decía, no es que haya, no es como hacer la carrera de abogado donde tienes un título. Es más bien un reconocimiento que se va dando con la trayectoria. Normalmente con los años al titiritero le empiezan a llamar maestro, pero esto es porque ya pasó por una cierta experiencia y empieza a ser él el que enseña todo lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, el término de Master Puppeteer viene de los Henson y es una categoría que ellos ponen donde a la gente que consideran Master Puppeteer en la técnica de títeres para video, pues te dan, ni siquiera es un título, es como ese reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, se me considera Master Puppeteer por la parte de títeres en video y luego maestro titiritero en todos los demás medios, pero eso viene un poco más por el rodaje, por la trayectoria, te va conociendo el gremio de los titiriteros, ¿no? Me preguntabas, perdón, también si el titiritero es actor. Sí, todo titiritero es actor. Todo titiritero es actor, no todo actor es titiritero. O sea, el titiritero Ojo, es eso está muy bien. No todo actor es titiritero y Sí, para que está bueno eso. sí, claro. Es como decir, todos los gastroenterólogos son doctores, pero no todos los doctores son gastroenterólogos, ¿no? Ok, Entonces, tomémoslo así. ¿Qué pasa? Que el titiritero es un actor que utiliza la herramienta del títere para expresar. Y esto requiere de una de ciertas cualidades. No todos los actores tienen estas cualidades, pero sí el titiritero necesita tener las cualidades del actor. Necesita saber interpretar, necesita saber modular la voz, necesita saber dar registros, necesita saber dar las intenciones, dar la lectura de la historia, etcétera, etcétera. Entonces, por esto te digo que no todo actor es titiritero, pero sí todo actor titiritero es actor. bien. Hay varios títeres, ¿no? Hay títeres de manos libres y hay títeres de varilla. Explícanos un poco eso. Sí, hay muchas técnicas de títeres, de hecho. O sea, el títere, yo te diría que la animación digital son títeres también. O sea, Ok. veamos al títere como un soporte animado a través del cual un actor le está dando vida. Entonces, hay muchas técnicas de títeres y en todas las culturas aparece el títere. Es decir, si tú te vas a la cultura china, la cultura asiática, la cultura, en todas hay títeres de alguna forma. Hay títeres de piedra, hay títeres de palo, hay títeres al final es una herramienta y una expresión artística para contar historias. Entonces, el títere, igual que el arte, se da en las diferentes culturas en diferentes tiempos, es algo que está en la naturaleza humana
Y entonces a partir de ahí se desarrolla el guiñol en Europa, por ejemplo, se desarrolla el munraco en China, y se desarrollan diferentes técnicas donde ahorita lo que tenemos es muchas plataformas para los títeres y muchas maneras de hacer y de animar los títeres. Entonces, de hecho, ya no solo es que digas, bueno, este es un títere de varilla, este es un títere bocón, este es un títere, este es un guiñol. No, ya lo que se busca es mezclar las técnicas para lograr la mejor animación posible. Incluso yo he hecho proyectos, en el caso de Tuto el Canguro, donde no teníamos títeres. Lo que teníamos eran estructuras con referencias digitales que estábamos animando en su momento en la mesa, y esto se está transmitiendo a un cuerpo en 3D que a su vez está conviviendo en espacio real con la escenografía, ¿no? Y con actores. Entonces, bueno, el títere va, lo vemos normalmente como algo tradicional, pero va como todo, es una herramienta que puede ir de lo más tradicional a lo más tecnológico, ¿no? ¿Hay alguna diferencia, y lo preguntaba alguien ahora, ¿hay alguna diferencia entre títere y marioneta? No, títere es el genérico, que en francés es puppet. Entonces, títere es un genérico. La marioneta marioneta viene de cuando la primer marioneta, de hecho, fue la Virgen María, y era para explicar las historias bíblicas en la iglesia. Entonces se hacían marionetas. La marioneta se quedó en nuestra cabeza como el títere de hilo, Claro. ¿no? Pero no es por eso, o sea, es más bien el término, sería títere de hilo. La marioneta viene de María, era la Virgen María realmente la ¡Wow! marioneta. Sí, sí, sí. Y vemos a la iglesia aquí haciendo creaciones de la Biblia, donde la Virgen María, marioneta, marionette, de ahí viene, pues son como estos títeres en su momento de hilo, pero también los hay de dedo, guiñol, De dedo, claro. bocones. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, marioneta simplemente es uno de los tantos términos que se da al títere, pero entendamos al títere como el genérico, el global, que también puede ser puppet, ¿no? Títere o puppet. Ese es Wow. el que se usa en el argot, según en dónde estés. Oye, esos títeres de manos libres me parecen increíbles porque además son varias personas interactuando. O sea, alguien mueve la cabeza y hay otras personas con las manos, ¿no? Sí, incluso puedes tener, o sea, por ejemplo, todos recordamos la escena de Star Wars del bar, ¿no? Esos son títeres, bueno, puppet en este caso, era una producción americana y ahí usan el término puppet, y vemos cómo los popeteros están animando el títere desde abajo, hay una doble escenografía, están animando al títere, hay quienes lo están haciendo caminar, hay quienes están moviendo la boca desde No, dentro del me parece cuerpo. maravilloso eso. Y luego tienes toda una serie de servomecanismos donde hay gente desde fuera que está moviendo párpados, está a través de servomecanismos. Entonces, a lo mejor uno de estos títeres, a lo mejor lo están moviendo entre 5 o 6 personas. Así como a veces te ves en la situación donde tienes una escena grande con muchos puppets a cuadro, caso Muppet Show, o lo voy a poner como ejemplo, caso Opa Popa Dupa, donde hay a lo mejor 20 personajes en escena y no hay el número de titiriteros necesarios, y los que están hasta atrás tienen incluso 2 puppets para estar trabajando con la escena, ¿me Increíble, explico? Entonces, increíble. bueno, hay un poco de todo, ¿no? Santiago, además, tienen que ser actores. O sea, quien le da vida al títere tiene que saber de actuación. Sí, completamente, o sea, completamente. Es decir, nadie puede interpretar con un títere si no sabe interpretar. Es algo como bastante lógico. No puedes actuar con un títere si no sabes actuar. Aquí el tema es el ejercicio mental que haces, es que toda la energía la canalizas para que sea esta parte, o en este caso el títere, el objeto, lo que estás manipulando, lo que tiene esa vida. Muchas veces ves, hay titireteros que tienen una técnica donde tú los ves y prácticamente no se están moviendo, pero ves el títere y el títere está haciendo en mil locuras. Eso lo puedes ver, por ejemplo, el teatro de Philippe Gentil. Es un maestro Philippe Gentil en ese sentido, la disociación entre el títere y el actor. ¿Por qué? Porque los dos están formando parte de la escena. Entonces, incluso ves al títere interactuando con el actor, o en el caso de los ventrílocos, ¿no? También ellos tienen que hacer una Claro. disociación
donde tienes un personaje y tienes el otro y están formando parte del mismo cuadro. Entonces, ahí tienes que hacer un poker face con tu cuerpo, contigo mismo, incluso estar pensando y actuando hacia otro lado en otra cosa y dándole vida al personaje y estar reaccionando e interactuando con él. Caso contrario, cuando no vemos al actor, que es, por ejemplo, en Opa Popa Dupa, ahí solamente estás viendo los puppets y abajo hay un mundo de titiriteros que se están moviendo unos encima de otros para crear lo que está ocurriendo arriba. Y ahí sí, los titiriteros están gritando, están expresando lo que el títere quiere decir, pero tú lo que estás viendo en pantalla solamente es al títere, ¿no? Ok, bien. Eh, ¿Los títeres están enfocados en el público infantil o existe algún tipo para otro público? Bueno, en el Circo del Sol uno a veces los ve, ahí en el teatro, ahí en la televisión, en el cine, como en La Guerra de las Galaxias. ¿Es exclusivamente un tema de niños o también se puede abarcar o se puede cubrir en otros aspectos? No, el títere finalmente es una herramienta de comunicación y lo que te da el registro es el tono que uses. Un títere puede ser para adultos. Yo te puedo decir que ahorita la mayoría de los proyectos en los que estoy participando son títeres para adultos o para todo público, ¿no? Lo que pasa es que el títere, a ver, hay algo que ocurre aquí con la historia del títere y es que el títere en algún momento fue recogido en los estatutos de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad para los niños. Y esto es Increíble. por toda Qué la... lindo eso. Sí, es hermosísimo, está recogido, UNIMA es la Organización Mundial de la Marioneta, del títere, y está recogido en los estatutos de la UNESCO. ¿Por qué? Porque es un valor que ha estado haciendo un trabajo muy importante en zonas de desigualdad, en zonas de conflicto. La mayoría de las compañías de titiriteros tienen este ADN de labor social, de trabajar con niños, de educar, de ser didácticos, etcétera, etcétera. De aquí crecen los grandes proyectos, como en su momento fue Sesame Street, Plaza Sésamo. Hablo ahora en este caso de Opa Popa Dupa, es lo mismo, ¿no? O sea, el títere es un vehículo y es una herramienta para hablar, entras y hablas directamente con el público, pero le pasa a todos, no nada más a los niños. O sea, ahorita vamos a ver con el Guayabón, pero vas a ver cómo la comunicación es inmediata y es directa y te puede hablar como adulto, puede decir groserías y puede estarte haciendo reír y decir, esto definitivamente no es para niños, ¿no? Santiago, me voy a extender un poco la pregunta porque tengo muchas cosas en la cabeza que me parecen de verdad increíbles y es, ¿qué aspectos debe tener en cuenta un actor cuando está trabajando con un títere? Hablabas ahora de poder hacer hasta dos personajes y cómo, desde el trabajo en la interpretación, cómo le estás dando vida a un objeto, algo inanimado, que no puede hacer un guiño de ojo, que no sonríe, que no tiene ningún tipo de expresión. Es un muñeco muerto, o sea, desde la interpretación, pues lo sé por el caso de Opa Popa, que hay cosas como, por ejemplo, agacharle la cabeza es algo, levantar la cabeza es algo. El trabajo desde el gesto y la interpretación, ¿cómo hacen? Bueno, aquí viene la habilidad del titiritero, obviamente. Y no olvidemos que el teatro de objetos, me voy al teatro de objetos para hacer una abstracción completa del títere. El teatro de objetos finalmente es un teatro de títeres donde con objetos cuentas una historia. Los objetos son elementos completamente donde ves que una cuchara tiene cabeza y camina, por ejemplo, ¿no? Este es el teatro de objetos. Entonces, aquí lo importante es la técnica del titiritero para poder con cualquier elemento, sea un objeto o un títere con todos los elementos, poder expresar lo que quiere. En el caso de Opa Popa Dupa, por ejemplo, lo que utilizamos son títeres bocones, como lo son los mopeds. Entonces, toda la expresión está en la boca. Y entonces es muy fácil porque tú ahorita vas a ver cómo esta mano se pone triste. Es así de Increíble. sencillo. Ahorita vas a ver cómo se pone contenta. Ahorita vas a ver cómo se enfada. Y ahorita vas a ver cómo se sorprende. Entonces, con estas puntos tan básicos es que empiezas a construir la animación de un puppet. Después puedes complementar y puedes hacer que abran los ojos, pero siempre hay el recurso. Yo siempre digo que es mejor
un calcetín bien movido que una escultura que no expresa, ¿no? Entonces, si logras sumar las dos, tanto la plástica como la animación, pero lo que prima es la animación, y eso se lo da el titiritero. Ok. Wow, es increíble ese trabajo, ¿ah? Es increíble. Sí, sí, Bien. bueno, eso es una pasión. Y en el caso de hacer dos personajes, porque bueno, Pues tienes que hablabas un hacer poco una del enfoque de la disociación, energía, ¿no? claro, tienes que hacer una disociación cerebral para que un personaje pueda estar hablando con el otro. Y a veces te metes tú también en el juego, ¿no? Se mete el No, actor. parece Philippe Gentil increíble. es un caso muy, muy, muy clásico de eso, pero hay muchísimas compañías de teatro por todo el mundo. Yo recomiendo mucho a la gente que vea títeres para que vean la maestranza y el dominio que llegan a desarrollar los titiriteros. Verlos es un agasajo, verlos trabajar en escena. Santiago, ¿en dónde se aprende eso? ¿Dónde lo puede aprender la gente hoy en día? Pues nosotros damos cursos y hay diferentes cursos de diferentes maestros, pero tienes que perseguirlo. O sea, si tú te quieres dedicar al títere, tienes que perseguirlo. Una vez que contactas con el gremio, digamos, ya vas entendiendo cómo funcionan las cosas. Si alguien no tiene ni idea, eh, puede conectarse, por ejemplo, UNIMA tiene representaciones en todo el mundo. Hay UNIMA México, UNIMA Colombia, UNIMA España, UNIMA China y hay UNIMA internacional, desde luego. Entonces, UNIMA una buena institución para contactar con el mundo de los títeres en el país en el que estés. Es como para introducirte y de ahí empezar a ver qué cursos hay, quiénes son las empresas, qué maestros hay cerca de ti, etcétera, etcétera. Además lo pregunto porque recuerdo que cuando empezamos el casting de Opa Popa, que yo estuve involucrado en ese casting, para mí fue un aprendizaje increíble porque parecía un niño chiquito viendo las audiciones y viéndolos Sí, sí. trabajar con los muñecos. eh, Terminé dándome cuenta que hay muy pocos actores que saben hacer esto bien. Digamos que encontramos un grupo muy, muy bueno y creo que están los mejores en Opa Popa, pero qué lástima que de verdad que haya muy pocos actores que se dediquen a esto. Es que el mismo medio lo pone ahí, es decir, si tú quieres hacer proyectos con títeres, tienes que labrar ese camino. No es un camino que esté muy hecho, entonces es, es, es algo que la gente entra a ello por pasión, ¿no? Y hay mucha gente que hace títeres en teatro, pero luego el filtro a hacer títeres en video ya requiere otra técnica completamente diferente, ¿no? Entonces, esta técnica es la que hay que aprender. De entrada estás viendo a cámara, la cámara te invierte la lateralidad, entonces tienes que aprender que hay un suelo, el títere, aunque no tiene pies, pues está pisando y tienes que ver dónde está este suelo, tiene que poder caminar, entender qué lados son uno y otro, arriba, abajo, adelante, atrás, y todo esto requiere de una práctica cerebral, porque la primera vez que tú te paras con un títere a cuadro, lo normal es que tus correcciones las hagas, si me estoy yendo hacia acá, hacia la izquierda en mi caso, me estoy yendo hacia la izquierda, mi corrección cerebral me va a decir que estoy yendo hacia la derecha, entonces voy a hacer más esto, Claro, hasta que entiendo que está invertido. Y entonces ya hago mi corrección de eje. Esta es la columna del títere y es el eje, la base, el eje, el foco donde van los ojos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya se empieza a desdoblar toda la técnica hacia arriba, hacia los lados, enfrente, atrás, etcétera, etcétera, ¿no? ok. Eh, bueno, el actor crea un personaje para el títere y también lo abandona cuando lo guarda. Es decir, los actores interpretan su personaje, salen del set y se queda ahí. El titiritero o el actor que hace el títere se queda, ve el personaje ahí, ¿no? Pues mira, es muy curioso porque el títere de entrada te lleva a la caricatura de los personajes. Entonces te diviertes mucho haciéndolos. Y es muchas veces, nosotros nos pasa, por ejemplo, vuelvo a Opa Popa Dupa, cuando grabábamos Opa Popa Dupa, íbamos de regreso en la camioneta a la hora de la comida y estábamos hablando con los personajes. En mi caso estaba hablando como Monjaja, que es el mono que cuenta chistes. Entonces todo el tiempo estaba hablando así, chico. Y ya la broma entre nosotros, ya mi forma de hablar era esta, ¿no? Y entonces ya hacíamos todo un cuento de diversión para adultos entre nosotros, donde estaba hablando Monjaja y estaba hablando con Dorcía, etc. Entonces es muy fácil que te lleves al personaje
pero finalmente es un ejercicio actoral donde también lo dejas en el momento que quieres y lo tomas en el momento que quieres. ¿Qué pasa? Que el títere dicta un camino que el actor va siguiendo. ¿Por qué? Porque ya hay una figura, hay una imagen. Entonces, normalmente el trabajo de construcción de un títere tiene que ver con la parte física. Tú no puedes crear un personaje hasta no acabar, hasta no ver al personaje construido. Cuando ya tienes el personaje construido, inmediatamente hay algo que hace clic y le das la voz adecuada. Puedes probar unas 2, 3 voces, pero normalmente el registro que queda es el primero, el que salió por intuición, el que te nació a la hora de verlo, ¿no? Entonces, es una de las formas de construir, no es lineal, es como en varias direcciones. Puedes Ok. construir desde la voz, desde un diseño, desde un soporte, o sea, desde un títere ya construido. Oye, además se crea un vínculo muy especial porque voy a confesarte algo. Yo hice audiciones con Leonardo Sí, con Leonardo. en Bogotá y en México. Mm. Y tuve que viajar con Leonardo en el avión de México a Bogotá y Bogotá a México y viceversa. Y me pasó algo muy chistoso que en el aeropuerto me decían, ¿qué lleva en esa maleta? Y yo, un señor ahí va, un títere. ¿Por qué va un Sí. títere ahí? Yo, ¿cómo le explico? Estoy haciendo casting con ese señor, ¿no? Y duramos, Sí. y recuerdo que en las audiciones terminábamos y empezábamos a hablar como Leonardo. Leonardo, ¿dónde? ¿No? Genera un No, vínculo con el no, personaje muy fuerte. sí, sí, porque de alguna forma empieza a tener alma ese puppet, ¿no? Obviamente es algo psicológico, está en nuestra cabeza, pero es una relación que hacemos inevitablemente. O sea, es decir, nosotros, por ejemplo, no dices el muñeco, dices tráete a Monjaja, tráete a Leonardo. En el caso de los Wranglers son las personas que traen los puppets, les dan mantenimiento, los llevan de un lado al otro. Entonces, hablas del personaje, no hablas del muñeco, no hablas del títere, hablas del personaje, ¿no? Incluso, no te voy a decir que tienes diálogos con él y que lo ves hablar cuando está inerte, pero como lo has visto en vida, eh, es inevitable que tengas esa relación en tu cerebro de lo que dijo, de lo que hizo y de cómo se mueve. O que Entonces entras tú a tu estás oficina viendo, y está ahí y lo saludas. Leonardo. prácticamente, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, en el caso de Fernando Semenzato tiene a Leonardo en su oficina, él es el creador de Opa Popa Dupa y lo tiene ahí y hay pues ahí está el personaje, ¿no? ¿No? Y son muchas oficinas de producción las que tienen a veces ahí los puppets ya por un tema por un tema como de empatía, de cariño, es un elemento irruptor aunque esté en una base, entras a la oficina de alguien, hay un puppet y cambia la energía, Claro. inmediatamente es agradable, ¿no? Alguna vez conversaba con la persona que hace el casting para los... me van a regañar porque no les puedes decir muñecos para los personajes de Disney y, Ajá. y utilizan actores es que no puedo decir muñecos porque a uno lo regañan, es una cosa como una secta. Y nos contaban que una vez en un aeropuerto les hicieron abrir la maleta en donde iban los trajes de Buzz Lightyear y Woody y le pedían por favor a la gente, a la autoridad en el aeropuerto, por favor no abran esas cajas porque donde un niño vea que ahí no hay un personaje, usted le está acabando la magia a un niño. Sí, No son sí, muñecos. Y la en, en, policía en era es- como en el aeropuerto, como, ay, no, no moleste. Señor, por sí, favor, no abra esa caja. hay todo un protocolo, sobre todo en el caso de los proyectos infantiles. Es decir, hay un código donde hay el niño, yo te voy a decir algo, o sea, estás trabajando con los niños y tienes el puppet en la mano y te borran inmediatamente, o sea, es decir, el niño va y habla con el puppet y se olvida de que tú estás ahí y está viendo que hablas, pero ya no te escucha, está escuchando al puppet, al títere. Pero sí hay un protocolo de mucho cuidado, sobre todo desde las grandes factorías, Disney, Henson, ya estos grandes proyectos donde el puppet, el personaje, no puede ser un muñeco, o sea, el muñeco, vamos a decirlo ahora sí, es el soporte de un personaje. Entonces tú no puedes ver un actor muerto, no puedes ver un actor sin vida. Si estás viendo al personaje, tienes que verlo vivo. No puedes ver que no tiene piernas y que lo está manipulando un actor. ¿Me explico? Entonces, por eso estos protocolos de mucho cuidado con la imagen de los personajes, te digo, sobre todo en los grandes proyectos, ¿no? En Opa Popa Dupa tenemos muchísimo cuidado con eso. No se puede ver un títere
incluso en las ruedas de prensa y tal, los títeres no pueden estar estáticos, no pueden estar en una base. Son personajes, claro. Si van a estar, tienen que estar participando, tienen que estar moviéndose, tienen que estar detrás de un podio, tienen que estar moviéndose, tienen que estar contestando preguntas, observando, pero tienen que estar vivos. No, Santiago, además estuve en una cena con los personajes. Entonces les pregunté, hola, mucho gusto, ¿y tú quién eres? Entonces se miraron entre los dos y como no me decían nada, y yo, ¿pero qué? ¿Son de una secta o qué? ¿Qué pasa acá? Y no, miraron a la persona que hace casting como podemos hablar y esa persona les dijo, sí, con él sí. Entonces me dijeron, yo soy Buzz Lightyear. Y yo, no, pues está muy loco. O sea, este tipo, ¿cómo me va a decir que es Buzz Lightyear? Es que no, yo soy Buzz Lightyear. Sí, es algo que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Te debes a eso, estás creando una ilusión, estás contándole a los niños algo que luego no puedes romper con esa magia. En el caso de los adultos es diferente, ¿no? En el caso de los adultos, incluso hay un programa que en Estados Unidos que se llama Pop It Up, que es en un teatro y entonces salen los popeteros invitados, ahí va puro Master Puppeteer, y entonces tienen a varios personajes, tienen un chango, tienen una hormiga, tienen varios personajes. Y entonces los popeteros van y los manipulan y la gente propone cosas para improvisar y hacer diálogos. Increíble. Pero lo interesante de este formato, tú estás viendo la escena cortada por el cuadro y estás viendo la escena con los operadores, o sea, con los titiriteros manipulando, y luego estás viendo los rostros de los manipuladores sin ver la escena. Entonces, es todo un movimiento de cámaras que hace un juego en un teatro en vivo, con público en vivo, y que el resultado es brutal. ¿Cómo se llama ese show? Pop It Up, o sea, puppets arriba, Pop It Up. Qué bueno. Bueno, búscalo, es genial. Vamos a nuestra charla, que este tema está interesantísimo. Hay que hacer un trabajo vocal, me imagino, muy especial para poder ser titiritero. Hablabas hace un rato de la voz. Sí, toda la preparación de actor es la misma que la de cualquier actor, ¿no? Es decir, vocal, concentración, respiración. Estos ejercicios son los mismos, son exactamente, son los de actor. Pero además tienes que hacer mucho ejercicio físico, mucho calentamiento. ¿Por qué? Porque a la hora de estar manipulando un títere, tú vas a estar normalmente en posiciones muy comprometidas y muy incómodas, además de tener la mano levantada durante mucho tiempo. Entonces, se requiere estar en condición física y se requiere hacer un buen calentamiento actoral y físico para manipular un títere. Claro. Alguien comentaba algo. En la Casa de las Flores hay un psicólogo que se pone una media y hace todo este trabajo también, ¿no? Hasta eso pueden llegar a hacer. Por supuesto, o sea, nuevamente, ¿no? El títere es un recurso que inmediatamente comunica con las personas. Los niños caen así porque quieren jugar y quieren participar y quieren hablar con el títere. Entonces, sí, lo usan muchos psicólogos, pedagogos, maestros. Es un recurso, por eso te digo que está recogido en los estatutos de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Infantil, porque la labor que hace el títere y el recurso va mucho más allá del espectáculo, ¿no? Tiene muchísimas misiones. Por ahí se compartió mucho en Facebook, Serbia destrozada en piedras y unos niños sentados en las piedras con un teatrino y unos titiriteros moviendo títeres. Hermoso. No sé si llegaste a verlo. Hermoso. Pero bueno, la labor del títere va a todos lados, ¿no? Y llega a los lugares más recónditos y a las plataformas más grandes. Bien. Es importante que el títere rompa siempre la cuarta pared. ¿Cómo debe ser la conexión con el público? Yo tengo entendido que tienen un horizonte que mide 1.20, pero además de eso tienen otro foco muy diferente al de la cámara a veces. Sí. El trabajo con la cuarta pared y esos recursos, ¿cómo son? Bueno, en este caso estamos hablando específicamente del trabajo a cámara. En el trabajo a cámara, porque rápido hago la pausa, en el trabajo a teatro tu relación es el público. Entonces tú ya desarrollas una intuición de cómo dirigir el títere y cuáles son sus relaciones visuales de foco y de altura según esté el escenario, etcétera, etcétera. Lo estás viendo, estás ahí. Pero cuando trabajas a cámara, lo que tienes es los ojos del títere o lo que están viendo es lo que se está viendo en la cámara. Entonces tú trabajas viendo lo que está en la cámara. Entonces trabajas viendo lo que está en la cámara y en base a eso
es que puedes controlar los límites del cuadro, las alturas, ¿no? Adelante, atrás, lo que te decía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si un manipulador, o sea, un titiritero no está viendo el monitor, no tiene una referencia visual. Referencia, claro. Entonces, tiene que trabajar desde la cámara. Aquí cuando tienes mira, voy a buscar rapidísimo, yo no sé si esto se puede ver, Es vamos a que hacer. en el flyer que utilizamos para contar tu charla, tú estás Sí, mirando el monitor, ¿no? Tú estás ahí puntualmente mirándolo el monitor, ¿no? exactamente. Yo no sé si se llega a ver, Ok, pero sí, aquí ¿se está. ve? Sí. Ok, aquí estamos en Opa Popa Dupa y lo que ves que estamos viendo los tres actores, en este caso Fernando Rojas, Shareni y yo, estamos viendo el mismo monitor. Y el títer está arriba y la cámara lo que hace es cortar el cuadro desde ahí. No. ¿Me explico? Fernando y Shareni estuvieron conmigo en las audiciones. Shareni y Increíble. Orsal, geniales, los dos grandes talentos. O sea, y estás trabajando a una doble altura. Ok. Es decir, la escena. ¿Dónde empieza la escenografía? Y abajo hay todo un entramado donde vemos los monitores y el espacio donde trabajan los actores. ¿Lo ven? Increíble. Y la escenografía Increíble. empieza a partir del 1,20 de altura. Del 1:20, ok. Sí. Ok. Bien. ¿Qué, qué tanto puede necesitar del clown o la impro un actor para poder ser titiritero? Bueno, son herramientas, o sea, todo vale, ¿no? Es decir, titiritero finalmente tiene diferentes herramientas y por supuesto que el clown, o sea, todo sirve. Es como al actor, todo le sirve. Hacer cursos de clown le sirve, hacer cursos incluso de pantomima, todo sirve porque finalmente es expresión corporal. La especialidad del titiritero es llevar esa expresión a este punto de energía, concentrar toda Es la increíble. expresividad en la mano o en el títere o en el objeto, ¿no? Pero todas Claro. las técnicas funcionan y finalmente te dan un perfil y una serie de habilidades como titiritero. Bien. Hablemos un poco ahora sí del caso de Opa Popa porque Opa Popa Dupa, que es un show de Fox Telecolombia y Estudios Teleméxico para Nat Geo, en el que yo participé haciendo las audiciones. eh, es un show en donde, digamos que es el único show en Latinoamérica en donde ya se están haciendo cosas como, por ejemplo, que los títeres tomen agua, lancen objetos. Eso no se había hecho en Latinoamérica, pero además de eso puedes ver hasta 5 actores en un solo cuadro, como nos lo mostrabas ahora. ¿Cómo crean Sí, esas escenas y esas interacciones con los invitados? sí, sí, sí. Dame un segundito, Juan Pablo. Sí, Ah, tranquilo. tráeme el cargador porque se me está acabando la batería del teléfono. Cargador para el teléfono. Le estoy pidiendo a mi hijo, tu Tranquilo. tocayo Pablo, que me traiga un cargador. Bueno, mira, Opa Popa Dupa tiene precisamente muchos retos porque es una gran producción con puppets. Entonces, Opa Popa Dupa ya se enfrenta a los retos mayores, que es el títere puede hacer todo y tiene que caer en la convención donde no ves los hilos, ¿no? No ves los hilos, no ves las manos, no ves el truco. Entonces, me voy a mover tantito Dale para tranquilo, mueve tranquilo el conectarlo. teléfono. No hay problema que En- te escuchamos. Perfecto. Entonces, sí, traigo aquí los audífonos. Entonces, en el caso de Opa Popa Dupa, ya los retos son, tenemos un equipo de especialistas que son los Wranglers y los Onset, que preparan toda esta magia de bastidores para crear efectos, por ejemplo, que los títeres anden en bicicleta, que los títeres tomen agua, como dices, que los títeres vuelen, que bailen, que caminen, que veamos sus cuerpos completos. Entonces, aquí incluso llegamos a mezclar varios soportes. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Condorcía, que es el cóndor que Ujú. aterriza, vuela y tal, en la temporada pasada tiene dos soportes construidos. Un soporte es el Puppet, que conocemos el normal, Domit, que lo que hacemos es articularlo y lo que hacemos es aventarlo para que haga los vuelos y caiga donde se va a levantar el otro Puppet. ¿Me explico?
Esto tú lo Ok, estás viendo en una escena, ajá. Entonces lo que ves es, se lanza Condorcía, se lanza Scratch Dummy, este es un soporte, tú lo ves volando, ¿no? Cae y donde cae ya está el titiritero con el otro soporte y levanta Condorcía y le sacude las plumas y esto te hace un efecto continuo de imagen donde ves esta acción, ¿no? Pero además se maneja Condorcía en lo que es green screen. Entonces ahí, que es la foto que pusiste precisamente para promocionar en el flyer, sí. en el flyer, ahí en ese momento estamos participando 4 titiriteros para darle vida y para que en green screen esté tanto hablando, como mirando, como volando, como aleteando, como agarrando cosas con las garras. ¿Me explico? Entonces, esta siguiente temporada de Opa Popa Dupa vamos a usar 3 condorcías, Wow. ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo este engranaje y esta complejidad de una gran producción con puppets necesita de mucha expertise por todos los que participan. La gente, los wranglers, la construcción de los puppets, la construcción de los escenarios, es gente con una expertise en este mundo que no puedes llamar de repente a cualquier escenógrafo y pedirle algo que no entiende. Tendría que tomar un curso o haber participado antes en una producción con puppets y lo mismo pasa con todos los que participan, ¿no? Claro. Me imagino bueno, hablabas ahora un poco de eso y hablemos un poco de tras bambalinas. Tienes el monitor, ¿qué es lo que el público no ve? O sea, bueno, ya sabemos que el otro universo está a 1.20, pero están los monitores, están las varillas. ¿Qué otras cosas no ve el público? ¿Hay algún tipo de patrones de movimiento entre ustedes abajo? Sí, por supuesto. O sea, te puedo decir que el público ve la punta del iceberg, ¿no? Este, abajo del cuadro que vemos, mínimo, abajo de cada títere, mínimo hay una persona, normalmente hay 2. Además, hay todos los efectos que se están disparando desde abajo, donde están los onsets y los wranglers, aventando plumas, marcando pasos, sosteniendo o moviendo objetos que se supone que están moviendo el puppet, pero realmente se están moviendo con una varilla. Entonces hay otro titiritero haciendo eso. Entonces hay monitores, por supuesto, a veces hay cojines, a veces hay sillas, hay trípodes que sostienen textos. Es decir, hay todo un entramado de intestinos de lo que ocurre arriba, abajo es otro mundo, ¿no? Me preguntan que quién es el director del proyecto, es Andrés Lizarazo. Andrés Lizarazo es el director del proyecto, sí. Ok, bien. Bueno, ¿es fácil o es muy difícil vivir con el títere? No, es muy fácil, es muy fácil. ¿Sabes qué? Es algo muy agradable. No, Realmente es algo yo sería apasionante. feliz en cuarentena con un títere aquí. Es muy fácil vivir con el títere y toda la gente que participa en los proyectos con los títeres les tiene un cariño muy particular. Entonces, incluso el trato con el objeto, vamos a hablar ahora sí del objeto, la pieza de arte que es un títere, es muy delicado por todas las manos que lo tratan, desde su construcción hasta su actuación y hasta su almacenaje, ¿no? Entonces, es fácil. La convivencia con un títere se da natural y te ríes o sea, tú mismo te ríes de lo que está pasando porque estás creando magia a partir de un objeto inerte que va a cobrar vida. Entonces, es muy cómico tras bambalinas vivirlo. Entre nosotros es muy cómico, es algo, la energía que hay en un proyecto de títeres es una energía sana, es una energía potente, es una energía de mucha creatividad, de mucha creación y entonces pues es muy agradable. No, es que me parece perfecta para de verdad para este momento en que estamos en cuarentena, con los niños en la casa que no se pueden mover, pues Sí. practicar también, ¿no? O sea, generar dinámicas en donde se pueda crear un poco eso. Alguien escribió ahí, tu hijo debe ser el más feliz contigo ahí. Sí, aunque como está adolescente, ya ve los títeres de otra forma, ¿no? Pero sí, mi hijo me acompañó, por ejemplo, por algunas giras que hicimos por Portugal, yo lo llevaba desde en la carriola todavía algunas funciones y creció con eso, creció viendo los personajes y cómo se construían y todo, pero nunca se perdió la magia del personaje, aunque veía cómo se construía. Entonces, mis 2 hijos, ¿no? En el caso de Pablo y Daniel, ambos es algo que ya lo tienen por sentado, digamos, ¿no? Pero que disfrutan mucho.
No, me imagino. ¿Quién fue el que hizo eso? No, yo no fui, Guayabón. Sí, de hecho con mi hijo Daniel yo hablaba mucho con el títere, estaba enojado de chiquito, ahorita tiene 12 años, y me acercaba con un títere y el títere era el que empezaba a hablar con él y al títere le contestaba, ¿no? Y No sí, te sí, creo. sí, claro, oye, pero ¿estás enojado con papá? Sí, ¿y por qué? Pues porque me tal, y yo estaba ahí, ¿no? Y entonces lográbamos entablar un diálogo ahí entre los tres, entre el títere, Daniel y No yo, te y creo. nos comunique, sí, por supuesto, por supuesto. Pero pasa con los adultos. Ahorita te voy a poner a prueba con el Sí, guayabón y vas a ver que te pasa exactamente lo mismo. voy a hacerte la última pregunta para que para que presentemos a Guayabón. Y hablabas hace Sí. un momento de los materiales y eso. Tienes una fábrica de títeres, te especializaste en eso, haces muchos títeres y hablabas un poco yo lo vi, el mantenimiento, porque la tela se ensucia, necesita una tela muy particular. Bueno, en fin, háblanos un poco de eso. Bueno, mira, en materiales para títeres realmente puedes utilizar cualquier material. O sea, lo importante para construir un títere es el entendimiento de cómo funciona y la creatividad para llegar al personaje que estás buscando. Hay títeres de madera, hay títeres de papel maché, hay títeres de tela, hay títeres de hule espuma, hay títeres de N1000. Hemos hecho títeres de vidrio, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho títeres de un sinfín de materiales. Lo importante es trabajar en base al objetivo. Tienen que ser ligeros porque el operador hace un gran esfuerzo físico para soportarlos. Entonces, yo en el taller siempre les digo, un bote de pegamento que le pones, que utilizas para construir un títere, son esos gramos los que va a acabar cargando el actor a la hora de estar en escena. Entonces, tienes que pensar, así como en las carreras de autos que acaban incluso poniendo las luces con estampillas, tienes que pensar en que todo sea ultra ligero, a menos de que estés haciendo un títere como los de Royal Deluxe, que son figuras gigantes que se mueven con mecanismos hidráulicos, utilizan madera, fierro, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso te digo que materiales 1000, los que funcionen mejor para el objetivo, pero normalmente buscas para la escena, para el cuadro, para la cámara, que el títere sea ligero. Hay ciertas escalas, un títere bocón no puede ser más grande que lo que estás viendo, que es mi codo. ¿Por qué? Porque aquí, a partir del codo, anatómicamente el actor ya no tiene a dónde ir. ¿Me explico? Claro. Entonces, el cuerpo de un títere suele ser de donde empieza su cabeza a donde es la base de su torso, es el tamaño del brazo de un actor. Son como escalas universales que se usan en el caso de esta técnica. Me piden que la pregunta de Valeria, Valeria, por favor, repite la pregunta. Alguien preguntaba, ¿los títeres están asegurados en proyectos muy grandes? Si se rompe un títere o tienen varios, bueno, yo sé que en el caso de OPA tienen varios, ¿no? Sí, o sea, se tratan con muchísimo cuidado. Otra, suelen haber varios soportes de un títere, ¿no? Yo me acuerdo que en Plaza Sésamo, todas las temporadas empezábamos con títeres nuevos y nos mandaban a veces 2 soportes de títeres por si algo le pasaba a alguno de los títeres, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Están los wranglers que durante las producciones grandes están arreglando cualquier percance y tienen todas las herramientas, materiales y elementos para poder hacerlo y hay todo un protocolo de cuidado para que el títere no sufre o si hay un accidente pueda arreglarse. No, me consta, tuve que traer a Leonardo de Bogotá, México, México, Bogotá, y tuvo más atención Leonardo que Sí, yo. sí, sí, Bueno, sin te dudarlo. propongo que estos últimos 9 minutos los utilicemos para mostrarle y presentarle a Guayabón a la gente y que nos Perfecto. enseñes y nos muestres porque esta ha sido una clase increíble. Gracias por ese gesto. No, un A mí me placer. tienes aquí sorprendidísimo. Un placer, un placer. Y sí, vamos con el guayabón. Voy a manejar la cámara. Voy a hacer un poco de... Tómate el tiempo, tranquilo. Ok, vamos a ver. Y sobre todo es que no quiero perder, que teníamos poca batería, pero yo creo que ya cargó para estos 9 minutos. Bueno, aquí está el guayabón. Voy a girar la imagen. No, es más, se los voy a dar de sorpresa. Voy a poner aquí el teléfono y vamos a ver al guayabón. Voy a desaparecer. Chao. Y guayabón, ¿qué pasó? Te llaman. ¿Cómo que me llaman? ¿Quién me llama? Ándale, sale escena, guayabón. Pues, ¿cuál escena? Si estamos en la cuarentena descansando, ¿de cuál escena? Métete allá, cuadro.
¿Cuál cuadro? ¿De qué? ¿De quién me hablan? ¿Dónde está? ¿Qué? Hola, 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 Guayabón. ¿me escuchan Guayabón, ¿nos ahí? ves? ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? Sí, estoy viendo ahí a un chico con lentes, ¿no? Sí, yo soy Juan Pablo. Ah, ¿qué pasó, Juan Pablo? ¿Qué quieres? No, pues saludarte. Quería que nos hablaras un poco de tu trabajo. ¿Estabas descansando? Estaba descansando y llegaste a interrumpirme en mi descanso que tengo cuarentenal. ¿Qué pasó? Pues ¿Cuál no, trabajo si estoy desempleado ahorita? ¿No ves que está la cuarentena y nos tienen a todos metidos en la casa? Guayabón, hay más de 100 personas viéndote en este momento y yo creo que es una buena oportunidad para conseguir chamba. 100 personas viéndome. Deja cierro las cortinas porque pinches vecinos son remetiches. ¡Órale, afuera! ¿Qué están viendo o qué? Es que luego me asoleo desnudo aquí en la terraza y la gente se ponen a observarme y luego critican el físico de uno, que no es por nada, pero está bastante aceptable. Y bueno, pues encontrar chamba yo le hago a la plomería, pinto, también hago tortas, tamales y he sido asistente de producción, ¿cómo no? Si alguien quiere darme trabajo, por favor que sea bien pagado y en horas decentes. Eso me dijeron, que manejas tiempos muy cortos, ¿no, Guayabón? Que no te gustan los horarios muy largos. No, porque comprometen a la vida de uno. O sea, uno necesita trabajar poquito para disfrutar, ¿verdad? Porque si uno trabaja mucho, entonces ya no se disfruta. Ah, Eso te ok. lo recomiendo a ti que dicen que andas mucho trabajando. Eres joven, pero cuídate porque para la edad que te presentas estás bastante descuidado, ¿eh? No, no, y me preocupa lo pelado, ¿no? Que con tanto trabajo uno pueda, ¿no? O en tu caso, Nah, ¿qué va? Eso no te preocupes, mira, nada más le haces como yo, agarras una tira larga de pelo y te la pasas para el otro lado. Hasta le gusta mucho esto a las mujeres, les gusta mucho. y juega con el viento, me imagino. Se puede ver hasta sensual eso, ¿no? Sí, se ve muy sensual, sobre todo cuando te dejas el bigote como yo. Mira, Bien. un movimiento de cabello que le doy, ¿verdad? Guayamón, ¿Qué cuéntanos pasó? algo. ¿Cómo haces para aguantarte a Santiago? Pues es como traer un callo en el pie. Ya llega un momento en que ni te das cuenta. Ahí lo traes a un lado, nada más de repente te quieres mover y dices, "Ay, a ver, muévete, Santiago. Y le das unas patadas, muévete, muévete para allá. Y así ya es como te manejas y te vas acostumbrando. Él siente que es el jefe, pero realmente el jefe es uno. Bien. ¿Y cómo has estado de salud estos días? ¿Bien? ¿O tienes Bien, mujer? fíjate. ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Con alguna cuarentona en cuarentena o cómo estás? Pues fíjate que tengo amigas con derecho a roce y entonces ellas vienen con mascarilla e interactuamos físicamente. Ah. Ando soltero ahorita. Sí. ¿Y ¿Y tú tienes, y cómo te tienes va en amigas ese en dónde? sentido? Prefiero no Ah, pues tocar en el todos tema. lados. No, 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 ¿sabes qué? ¿Prefieres No, no tocarla, no. verdad? Sí, no, Bueno, pues no. no la toquemos. Pero bueno, ¿tú qué, tienes amiguitas en toda Latinoamérica o te gusta alguna en particular? Principalmente Mexicanas, aquí. colombianas, venezolanas, No, peruanas, de, argentinas. de todo. Yo ahí sí que no miro banderas ni fronteras. A mí me gusta de todo, ¿verdad? Modenitas, más claritas, grandotas, chiquitas, gordotas, flaquitas. Yo, o sea, soy todoterreno en ese sentido. Me muevo bastante bien con el sexo de lo femenino. Ok, bueno. Pues Es que Guayabón. les canto, las enamoro y ya luego se entregan completamente. Les cántanos algo, enséñanos algo, Guayabón. Ahí tengo un corrido, ¿sabes lo que es un corrido? ¿Sí? Bueno, pues dice así, dice, lo inventé yo, ¿eh? Dice, cuatro hombres llegaron al pueblo llegaron cuatro hombres. Los cuatro venían a caballo venían los cuatro, uno detrás del otro, el otro detrás de uno. Cuando llegaron al pueblo, entraron en la cantina, sacaron revólver en mano
y a chicos y grandes mataron. Llegaron buscando venganza por un hermano fallecido, por un fallecido hermano. Cuando salieron del pueblo, leyeron en el letrero que ese no era el pueblo. Esto tiene moraleja, moraleja tiene esto. Antes de entrar en un pueblo, hay que leer el letrero. Wow, bravo. Y ese es Increíble. un código que yo me inventé, ahí tengo varias No, increíble. canciones. Está muy bien, muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando necesite un cantante, voy a buscarte para algún proyecto. ¿Con quién Órale, hablo? pues conmigo, pues quién. ¿No tienes manager? No, es contigo directamente. No, no es con Bueno, Santiago. échale una llamada al Santiago, porque es Ok. mi secretario. Es Oye, mi me secretario. dicen que te pregunte, ¿por qué no puedes pronunciar la R? Ah, es un problema que tengo de aquí en el frenillo. Mira, ¿sí ves? Sí. Ah, sí. Ah, mira, Es, tú. es un Ese. problema que tengo aquí en el frenillo, pero ya descubrí que a las mujeres les gusta mucho. Bueno, de Guayabón, gracias. Muchas gracias qué pena, puedes seguir durmiendo No, pues y nos ves. ya me despertaste. ¿Cuál seguir durmiendo? Ahorita voy a Bueno, ver más entonces, bien qué hay de le, comer. le- le puedes decir a Santiago que para ver a Santiago y despedirnos. Ah, sí, cómo no, espérame. ¡Santiago! ¡Ándale, que aquí te habla el chico este de los lentes! ¡Sí, que te apures! Ay, a ver, Guayabón, dame chance. Ya. Ok, Santiago, ¿cómo te fue con el Guayabón? muy bien. No, un personaje. Oye, Muy bien, muy Santiago, bien. muchísimas gracias. Nos queda un minuto. Gracias por esta lección, gracias por este gesto. A los actores, por favor, practiquen esto. Es una oportunidad más, una alternativa más para trabajo, sobre todo en este momento en que estamos tratando de reinventarnos. Y espero que nos veamos muy pronto porque de verdad ha sido de las charlas más alegres que hemos tenido, de verdad. No, pues lo disfruté muchísimo y gracias a ti, Juan Pablo, por todo. Un placer. Un abrazo enorme y muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Chao.